¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine, son las 4:33, estamos en directo y así vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Aquí en la 8 Burgos también nos pueden seguir vía streaming a través de nuestra página web www.cyltv.es y a partir de ahí nos pueden ver cuando quieran en nuestros perfiles de redes sociales, en plataformas como YouTube o en las redifusiones que realizamos en esta casa. ¿Y qué van a ver en el programa de hoy? Pues como siempre les digo, esto es una revista, cada página se dedica a un tema bien distinto. Vamos a pasar del voluntariado europeo a métodos para aprender chino, por ejemplo, pasando por la cocina de un restaurante con estrella Michelin en tiempos de coronavirus. Y, por cierto, esta semana vamos a reflexionar desde distintos puntos de vista y a lo largo de todos los programas sobre el primer año de pandemia. El día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaraba el coronavirus como una pandemia. El estado de alarma llegaba el 14 de marzo. Estamos a punto de cumplir un año en estas circunstancias que nos han cambiado la vida por completo y que nos han dejado pues, balances muy negativos desde el punto de vista de las víctimas, de los fallecidos, de los afectados en los diferentes ámbitos social, económico, cultural, que vamos a ir repasando a lo largo y ancho de la programación de esta casa en general y en particular en la de este programa. Hoy conoceremos cómo ha sido este último año para los comerciantes burgaleses que han tenido que improvisar en diferentes escenarios y también ver cómo su actividad se ha visto condicionada por el virus. Mañana será el turno del tercer sector, hablaremos también con los afectados del ámbito de la cultura, intentando repasar desde distintos puntos de vista, el del medio rural, el de la psicología, el de cada uno de nuestros colaboradores, cómo nos ha afectado este último año. Pues estas y otras cosas. Estaremos también con Gerardo de Mateo en directo. Estaremos en Medina de Pomar visitando la exposición dedicada al Día de la Mujer. Todo esto va a ocurrir desde ahora y hasta las 6 de la tarde. Comenzamos hablándoles de dos jóvenes burgaleses que han participado en un proyecto de voluntariado a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad. La primera de nuestros invitados está aquí en plató, se llama Lara Sánchez y es voluntaria de este Cuerpo Europeo de Solidaridad. Lara, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Eneca. Enseguida vamos a contactar con nuestro segundo invitado de este tema, Diego Herrera, que ahora mismo está viajando en un tren a punto de salir de Ucrania, donde está realizando también un proyecto de solidaridad. Como les digo, vamos a contactar con Diego enseguida. Lara, Diego y tú habéis compartido este proyecto de voluntariado. Diego está ahora en otro proyecto, pero durante un año habéis estado en Moldavia, en uno de los proyectos que salen adelante dentro del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Antes de charlar con Diego y de centrarnos en el espacio en el que se encuentra, vamos a contextualizar un poco. Yo no sé si nuestros espectadores habrán oído hablar de este Cuerpo Europeo de Solidaridad. En España depende del Ministerio de Exteriores, ¿verdad? Pero es un organismo a nivel europeo. Háblanos de él. ¿Qué labor desarrolla? Bueno, ante todo, buenas tardes. El Cuerpo Europeo de la Solidaridad es un proyecto, un programa a nivel europeo que lo que intenta es dar oportunidades a la población joven de que tengan esa oportunidad de conocer diferentes países a lo largo de la Unión Europea, y luego también hay otros países, como es el caso de Moldavia, que no pertenecen, pero tienes la oportunidad de conocer esa realidad que se está viviendo. Es un programa bastante interesante y también es uno de los objetivos por el que yo hoy estoy aquí, para visibilizar este tipo de programas. ¿Por qué? Porque abarca desde los 18 años hasta los 30 años. En muchos países esta oportunidad es a los 18 años, cuando ya has terminado todos tus estudios y estás pensando en, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Porque muchas veces tenemos muy poquito tiempo para decidir qué estudiar y al final muchas personas no lo tienen tan claro. Entonces es una oportunidad de conocer diferentes ambientes, poderte desarrollar el tiempo que desees, porque hay diferentes tipos de programas, y ver si es tu camino o no es tu camino. Y luego también es el caso de que yo, por ejemplo, mañana cumplo 28 años
Y fue un aire fresco, una nueva ventana de conocer, número uno, otra cultura totalmente diferente, porque ese lado del mapa muchas veces se desconoce, otra cultura, otro pasado, otra historia, y como era este caso, el proyecto en el que hemos ido era de fotoperiodismo y a nivel también para trabajar con personas con discapacidad. En vuestro caso, bueno, en el de todas las personas que participan en este programa, hay un trabajo detrás de voluntariado que se puede desarrollar en muchos y diferentes ámbitos, pero siempre no es una beca de estudios, es un voluntariado de trabajo. Vamos a poner como ejemplo tu propio caso, Lara. Tú eres trabajadora social, educadora social. ¿Habías terminado tus estudios cuando te embarcaste en este proyecto? ¿Cómo llegas hasta Moldavia? ¿Y por qué escoges esa ubicación? Y sobre todo, ¿cuál fue el trabajo que desarrollaste allí? Yo realicé mis estudios de educación social aquí en la Universidad de Burgos. Cuando terminé realicé otros proyectos a nivel también de cooperación internacional y luego aquí estuve trabajando en Europa Joven, un servicio que tiene el Ayuntamiento de Burgos en colaboración con la Escuela Diocesana de aquí de Burgos. Entonces yo ya llevaba 2 años, estuve trabajando con este tipo de programas y me parecía muy interesante, ya no solamente como para vivirlo como persona voluntaria, sino para vivirlo como profesional, para el día de mañana desarrollar esos proyectos y conocer la otra parte, es decir, cómo lo vive la persona voluntaria cuando está allí en terreno. Praxis, que bueno, en nuestra ocasión pues te toca vivir buenas praxis y luego también está pues esas cosillas que también es importante conocer si el día de mañana, por ejemplo, quieres trabajar. Que no nos olvidemos que son proyectos, pero estamos trabajando con y para personas, entonces que no se nos olvide eso. Mi proyecto era y es para mí muy especial porque era con personas con necesidades especiales y en un país que están totalmente invisibilizadas, es decir, son personas con discapacidad que están en su casa y tienen muy pocos espacios de relación con otro tipo de personas. Entonces, bueno, ha sido estar en los propios centros con ellos, luego también hacer vida social con ellos en la propia calle, el pasear, el conocer, así que bastante interesante. Enseguida vamos a contactar con Diego, que es la segunda mitad de este proyecto, pero en tu caso, al final, esto tiene un complemento en tu formación. La faceta de Diego es el fotoperiodismo, ahora nos lo contará él en primera persona, pero cuando llegas a un espacio como el país en el que estabas, Moldavia, que no sé si sabías algo de él o no, porque yo creo que se conoce muy poco esa parte de Europa, como bien has dicho al inicio de esta charla. Claro, los recursos, por ejemplo, del ámbito social que se destinan allí y aquí son completamente diferentes. El sistema es completamente diferente también. ¿Cuántas de las cosas que has aprendido allí te sirven para cuando desempeñes tu labor aquí? Si es que planeas hacerlo, porque me temo que esto va a tener una segunda parte, ¿no, Lara? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, por partes. Por partes, sí. En principio, cuando yo llegué allí, al final lo que te encuentras son diferentes metodologías de trabajo totalmente diferentes y luego cierta parte muy paternalista a la hora de trabajar, muy pocas políticas sociales que protejan a estas personas vulnerables. Luego encuentras, por ejemplo, conocimos a una familia que son 4 hermanos, 2 de ellos tienen discapacidad y luego la pensión que reciben es muy poquita, la madre no puede trabajar porque tiene que cuidar de esas 2 personas, estas personas ya tienen 23, si no me equivoco, y 25 años. Es decir, yo creo que este tipo de proyecto te hace ver, número uno, cómo trabajan otros profesionales, conocer una realidad también. Con menos recursos, por cierto. Con mucho menos recursos, porque estamos hablando que es un país pobre, o sea, es decir, las pensiones que cobran personas que han estado trabajando toda su vida, son muy pocas y luego vas al supermercado y no notas tanta diferencia entre el dinero que tú te gastas aquí y lo que te gastas allí. Sí que es verdad que hay diferencia, pero luego en los sueldos hay mucha más diferencia. Entonces yo creo que es muy importante conocer la realidad viviendo un tiempo allí y luego nosotros hemos tenido la suerte de vivir con una persona local de 80 años, una periodista con una historia
muy interesante a nivel vital, y entonces así es como realmente hemos conocido Moldavia, y no solamente Moldavia, Gagauzia, que es una minoría al sur de Moldavia. Y en cuanto a tu futuro, cuando has trabajado en esas circunstancias con tan pocos recursos, me imagino que el sistema con el que se trabaja aquí, nos has contado que has trabajado en una oficina municipal, le verás muchas más posibilidades seguramente. Sí, yo creo que es la suerte de cuando te vas a otro tipo de experiencias, es decir, saber aprovechar cada recurso. Que si quieres hacer un material, pues en vez de comprarte el último material Montessori, puedes coger una bandeja, azúcar y convertirlo en un material Montessori. Es decir, querer hacer recursos, querer ser creativo y proporcionar a esas personas el derecho de poder acceder a ellos. Lara, ¿tú volviste de Moldavia cuándo? Volví, en realidad nuestro proyecto fue del 31 de enero al 31 de diciembre, y yo he vuelto ahora el 28 de enero. Es decir, has vivido todo este año de pandemia, o gran parte del año, allí. En ese sentido, ¿cómo son las cosas? ¿Cuál es la situación en Moldavia? En España ya lo conocemos y la verdad es que no ha sido nada positivo. Pues allí la sensación era muy extraña. Te digo por qué, porque por ejemplo cuando nosotros llegamos, justo habíamos hecho hacer una formación a Ucrania, llegamos allá a Moldavia, yo había celebrado mi cumple el 10 de marzo allí, y cuando llegamos fue el 13, el 15 ya nos cerraron para 2 meses y nos dijeron hasta el 15 de mayo está cerrado. También hay que tener en cuenta y conocer el contexto de allí. Esas personas y la economía ya estaban en una crisis económica, entonces bueno, era una cuarentena, pero no era una cuarentena como se pudo dar aquí. Había muchísima más libertad, las personas sí o sí tenían que salir a trabajar, no era un país que se podía mantener cerrado, paralizado y la economía totalmente parada. Entonces bueno, sí que podía salir a comprar, pero nada más. Para nosotros fue una sorpresa, porque al final los centros se cerraron, pero buscamos diferentes alternativas. En vez de ir a los centros, hemos ido a las casas de las personas, hemos buscado iniciativas sociales que estaban ayudando en esos momentos de pandemia. Entonces, bueno, ha sido una oportunidad de crecimiento y buscar alternativas. Vamos a ir viendo imágenes de vuestra experiencia, son fotografías de Diego Herrera, con quien estamos intentando contactar, pero está siendo muy difícil porque Lara ya lo sabe, pero a ustedes les hemos contado que Diego ahora mismo está en Ucrania, está viajando en un tren, así que sí, tenemos muchas veces, Lara, dificultades para conectar con invitados que tenemos en la propia provincia de Burgos, pues a veces las telecomunicaciones no nos permiten tampoco ir más lejos, así que no sé si vamos a poder tener esa conversación, pero sí vamos a poder ver las imágenes que nos habéis facilitado y que firma Diego, y espero que cuando vuelva podamos charlar con él y hablemos de esa parte también artística, bueno, y de información, porque al final el proyecto de Diego era de fotoperiodismo. Estas imágenes que vamos a ver corresponden a vuestra estancia en Moldavia durante el último año. ¿Estáis a punto de regresar a otro proyecto? ¿Vais a volver al mismo lugar? ¿Cuál es el plan más inmediato? Bueno, yo soy un poco que hasta que no tengo las cosas bien atadas, y menos en la tele, decirlo, pero sí, en principio hay otro proyecto, también es un proyecto europeo y también es por esa parte del mapa. Así que yo creo que tiene buena pinta y es un país bastante interesante, así que cuando ya sea más seguro y estén las cosas ya más ciertas, no te preocupes, que serás de las primeras, te lo contaremos. Estupendo. Bueno, pues como no podemos hablar con Diego, espero esas noticias, pero también que podamos revivir esta charla con la aportación de Diego, con las imágenes de su objetivo. Mientras tanto, muchísimas gracias, Lara, por habernos contado vuestra historia. Una cuestión más, es probable que nos esté viendo mucha gente a la que nos hemos dirigido al principio diciendo que igual no conocían este Cuerpo Europeo de Solidaridad. Les hemos contado la labor que desarrollan y que el aprendizaje que supone. Nos dirigimos sobre todo a jóvenes, a estudiantes que puede que quieran participar, ¿no? ¿Cuál es el camino?
Mira, el camino es que hay diferentes organizaciones aquí en Burgos que se dedican, es decir, son organizaciones de acogida y de envío, o sea que no tienen ningún problema si ellos teclean Cuerpo Europeo de la Solidaridad Burgos, y si no, desde la Junta de Castilla y León les van a decir dónde pueden contactar. Y bueno, es inscribirse en el Cuerpo Europeo de la Solidaridad, ver qué proyectos les interesan, aplicar y esperar. Estupendo, pues muchísima suerte con ese proyecto nuevo cuando salga. Gracias por compartir la experiencia con nosotros. Muchas y hasta pronto, Lara. Saluda también a Diego. Dale las gracias porque ha estado muy pendiente, pero las telecomunicaciones no han sido posibles. De aquí a Ucrania pues será un poco complicado, sobre todo estando en tránsito, ¿no? Sí. Como es su situación, así que lo dicho, muchísimas gracias. Nos vamos ahora a seguir en un viaje internacional, pero lo vamos a hacer a través de un proyecto de investigación de la Universidad de Burgos y relacionado con el aprendizaje del chino. Como todos ustedes saben, el chino es el idioma más hablado del mundo, lo practican y entienden más de 1.200 millones de personas, pero es muy difícil de aprender. Vamos a conocer, de la mano de este reportaje que firma Isabel Miñón, una profesora de la Universidad de Burgos, que está desarrollando un innovador método de aprendizaje para personas con discapacidad visual. Adelante. El creciente peso económico y político de China ha situado al mandarín como el idioma del futuro. Lo practican y entienden más de 1.200 millones de personas, pero la dificultad para aprender esa lengua es evidente con solo mirar su escritura. Los aprendices de esta lengua cuentan cada vez con más métodos de estudio, un abanico que ahora se abre también a las personas con discapacidad gracias a un innovador método diseñado por una investigadora de la Universidad de Burgos. Una persona invidente, de forma independiente e individual, pueda aprender gramática china, escuchar los sonidos para poder reproducirlos y a la vez conocer los caracteres, por supuesto a través del tacto y a través del oído, y con ello poder también escribirlos en otro dispositivo. La solución propuesta se basa en el desarrollo de un dispositivo que permite a las personas con discapacidad visual aprender y reconocer fácilmente los caracteres chinos y su escritura. Este sistema de aprendizaje se basa en el uso de piezas. Comprende un diccionario táctil formado por 7 páginas que albergan las piezas móviles tipo dominó y dispuestas en filas y columnas. También un soporte extraíble donde colocar las piezas que configurarán el lenguaje escrito y, por último, un manual en braille occidental para dinamizar el aprendizaje. Dentro de este libro va a haber unos glosarios de caracteres chinos, palabras en chino. Estos caracteres, estas palabras en chino, que suelen tener alrededor 2-3 caracteres, cada uno de ellos va a estar escrito en braille. Y también va a encontrar unos códigos. Estos códigos alfanuméricos, es decir, va a tener una letra y un número, va a hacer que en un dispositivo de plástico, que pase como un libro de plástico, las páginas vayan a ser todas fichas que va a contener los caracteres, ¿sí? Son unas fichas, entonces están todas ordenadas. ¿Cómo están ordenadas? Por páginas. Todo esto va a ir en braille para que los invidentes puedan manejarse bien. En la parte superior van a estar las coordenadas de letras, A, B, C, D, y en la parte de la izquierda los números. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que una vez que el invidente ha entendido todo el método y tiene en sus manos el glosario con los códigos, va a unir, como el juego de barcos, va a unir las dos coordenadas y él solo va a encontrar esa ficha. ¿Qué contiene esa ficha? Esa ficha, que es como un dominó, contiene una parte superior donde está en relieve porque los invidentes necesitan tocar, son sus ojos, en relieve los caracteres, los trazos, el carácter, en la parte de arriba. En la parte de abajo de la ficha va a estar el carácter pero perforado, con lo cual ellos, otra parte del dispositivo es una especie de soporte en el que ellos van a ir colocando las fichas y van a ir tocando, van a ir escribiendo, pues sí, con lápices especiales que tienen relieve, que dejan relieve, entonces ellos van a sentir cómo han dejado escrito eso. Por ejemplo, en el libro habrá unos ejercicios y ellos después les pondremos la corrección, entonces ellos van a tocar y van a saber si lo han hecho bien, si lo han hecho mal. Un método que comenzó a perfilar Ainhoa hace unos años tras un viaje al continente asiático. Estábamos en un museo y un chico joven que estaba con su madre
tocaba las cosas para poder entenderlas, porque hablaba la guía pero él no podía, entonces tocaba, y su madre le iba contando cosas, entonces él necesitaba, yo me di cuenta de que necesitaba el oído y tocar, y ahí dije, pues entonces hay que encontrar, a ver cómo encontramos un método en el que esto sea lo básico y que no haga falta más. El proyecto ha conseguido ya el modelo de utilidad que permitirá su desarrollo. Crearemos, gracias a la impresión digital en 3D, un prototipo, también con ayuda de la universidad, y ahí ya vamos a poder ver cómo funciona. Se trata de que se acerquen al chino, en el que sean capaces de entender la grandeza del idioma a través de poder tocar los caracteres. Ainhoa forma parte del grupo de investigación Edintec de la Universidad de Burgos, un grupo interdisciplinar que estudia y promueve procesos educativos inclusivos y de acceso a la tecnología para la mejora del aprendizaje. Además, es coautora del método Aprende Chino Ya, premiado en 2 ocasiones. El libro Aprende Chino Ya es una cosa muy curiosa, la verdad, porque es un libro que con el mismo libro lo hicimos de tal manera que los chinos aprendían español utilizando unos textos y la pronunciación, y los españoles aprendíamos chino, con colores, con diversos mecanismos, ¿sabes? Y la verdad que quedó un libro muy original y ciertamente tampoco se había... Fue la primera vez que sí que se hizo este libro de manera... O sea, porque métodos hay muchos, pero era un libro que simultaneaba la enseñanza de español para chinos con la enseñanza de chino para españoles. Ahora, con este método de aprendizaje de chino a través del braille, se pretende atravesar la barrera del lenguaje que existe entre orientales y occidentales. Grupo Tudanka les ofrece esta sección. Continuamos en 8 Magazine, cuando faltan 5 minutos para las 5 de la tarde. Estamos en directo como cada tarde, y a lo largo de esta semana, se lo contaba al inicio del programa, vamos a dedicar un rato en cada programa a reflexionar sobre este primer año de pandemia. El fin de semana se cumplirá el primer año desde primero de la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, y después del decreto de estado de alarma que cambió absolutamente nuestras vidas. La llegada de este virus ha trastocado y afectado a todos los sectores. Yo siempre les digo que nosotros no hablamos de la parte sanitaria, no porque no sea la más importante y la más grave, sino justamente por ese motivo. No somos expertos en salud, así que eso lo dejamos para los especialistas. Pero sí abordamos en este magazine otras cuestiones colaterales a la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, incluso emocional, que nos ha traído el coronavirus. Y sobre esas cuestiones vamos a ir reflexionando día a día a lo largo de esta semana aquí en 8 Magazine, y por supuesto a lo largo y ancho de toda la parrilla de la 8 Burgos, en cada uno de los programas especializado en un ámbito diferente. Nosotros vamos a arrancar reflexionando sobre cómo ha sido este último año para uno de los sectores que más lo ha sufrido, que más ha tenido que reinventarse. Me refiero al sector de comercio. Me acompaña esta tarde el vicepresidente de la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos, Julián Vesga. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Este ha sido un año difícil desde cualquier punto de vista, y enseguida nos vamos a detener en las diferentes etapas que hemos atravesado en vuestro sector a lo largo sobre todo del 2020. Pero quiero que por un momento vuelvas a hoy, hace un año, ¿no? Es 9 de marzo, todavía oíamos hablar del coronavirus, pero yo creo que la mayoría no nos habíamos hecho cargo de la dimensión de la patología. ¿Qué recuerdos te vienen de ese momento, hace exactamente un año? Pues lo primero, de sorpresa, de incredulidad,
es lo que dices tú, no estábamos preparados, nunca habíamos tenido que sufrir una noticia como la que estábamos sufriendo. Pensábamos que en Occidente, en España, no iba a poder pasar lo que pasaba en Asia. Se supone que tenemos un sistema sanitario muy actual, muy moderno, bien instaurado en la sociedad, y entonces lo primero que pensaba era que aquí no iba a pasar eso, que como mucho iba a ser pues lo que decían los medios, algún contagiado que rápidamente se iba a recuperar y que no iba a llegar más allá. Ya ves, veníamos previamente de las anteriores alertas que hizo la OMS con otros virus, que no había llegado a nada, todo se había quedado en que lo habían conseguido frenar a tiempo y al final no había habido pandemia. Entonces, como ya veníamos de anteriores avisos que lo habíamos conseguido controlar, pues pensábamos que iba a ser otro aviso más, que al final siempre confías en los profesionales sanitarios, que le iban a cortar de raíz y íbamos a seguir con una vida normal. Desgraciadamente luego hemos visto que no ha sido así. Después de la declaración de pandemia, llegó el decreto de estado de alarma, el 14 de marzo, y ese fue el primer punto de inflexión, porque ahí vosotros, los comerciantes, igual que todos los demás sectores, cerrasteis las puertas de vuestros negocios y estábamos un poco expectantes. Al principio era para 2 semanas, ¿no? Yo recuerdo que en esa época hablábamos a menudo contigo como representante de los comerciantes y bueno, analizábamos casi semana a semana lo que iba ocurriendo. Cuando se produjo ese cierre, me imagino que no esperabais que iba a durar tanto como duró. ¿Cuál era vuestra sensación? Al principio siempre haces caso de los especialistas y entonces era un segmento que no, yo creo que era desconocido por la inmensa mayoría de la población. Hoy en día, al final, desgraciadamente, ha habido mucha información, todo el mundo nos hemos preocupado un poquito de saber qué es lo que pasa y saber hacia dónde vamos. Y al principio lo que pasó aquellos días fue un shock, o sea, no estamos preparados para algo así, esto de que te digan que tienes que cerrar todo, que no puedes salir a trabajar y sobre todo porque había un daño real, un peligro real de que era algo tan contagioso que mandaba a la que la gente se moría. Entonces, yo creo que hubo una incredulidad, un shock y luego un no saber qué hacer y esperar hasta ver cómo conseguían resolver el problema y pensando que iba a ser algo mucho más rápido. Te digo, había un desconocimiento total, te dicen 15 días. Pues como es algo que no conoces, pues te dicen, bueno, pues 15 días, un mes. Y es lo que todos tenían esperanza en que iba a resolverse el problema mucho más rápidamente de lo que luego ha sido, que todavía estamos. Bueno, pero ha habido distintas etapas. Cierre total, cuando arranca la desescalada con la fase 0 y empezáis a abrir vuestros negocios. Primero hicisteis un trabajo de estudio y de preparación antes de que se produjese, un poco a ciegas, ¿no? Julián, nosotros os preguntábamos, ¿y cómo lo vais a hacer? ¿Y qué vais a, no sé, de dónde vais a conseguir los hidrogeles? ¿Vais a hacer compras conjuntas desde la Federación de Empresarios? Hubo unas semanas en las que vosotros os dedicasteis a estudiar la situación y buscar soluciones. Lo hicisteis desde la Federación, por supuesto, pero de alguna manera en solitario, ¿no? Sí, en principio lo que hicimos fue ponernos en contacto con otros países que llevaban siempre un poquito de adelanto, Italia en este caso, que también es un país de la Unión Europea. Veíamos más o menos cómo lo estaban llevando ellos, intentábamos hablar con profesionales que nos dijesen, no tanto con profesionales del sector sanitario como con profesionales del sector de la farmacéutica y de artículos de limpieza. Entonces veíamos cuáles podían ser las posibilidades que podíamos poner en las tiendas para asegurar los espacios. Entonces, al principio hubo muchísima incertidumbre, fueron palos de ciego y al final, pues hablando con mucha gente, teniendo muchas reuniones, se consiguió hacer más o menos, digamos, una hoja de ruta y al principio nos lo jugamos un poquito, pero que luego salió que estábamos acertados porque cuando la administración regional empezó a emitir los edictos con las medidas sanitarias que había que tener, prácticamente todas las medidas ya las habíamos adoptado previamente nosotros. Cuando llega ese momento, estamos en plena primavera, con lo cual, y hablando en términos de comercio, os habíais, permíteme la expresión, os habíais comido media temporada ya, ¿no? Es decir, las temporadas además en el ámbito, por ejemplo, de la moda, tu sector es el de la zapatería, el tuyo en concreto, aunque en la federación hay todo tipo de comercios. Vosotros trabajáis con 6 meses de adelanto prácticamente, ¿no? De una temporada, de la anterior temporada en realidad. Entonces,
¿En qué situación estaba el comercio en general? ¿Con un estocaje, me imagino, grande? Estaban prácticamente todas las tiendas con los almacenes a rebosar. ¿Por qué? Porque para poder empezar fuerte la campaña de lo que sería primavera, que es marzo, abril, tú ya tienes que tener las previsiones en la tienda. Meses antes. Claro, entonces cuando empiezan a llegar en febrero, pues durante todo el mes de febrero estás recibiendo mercancía para poder ponerla a la venta en marzo. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando tenías los almacenes llenos con muchísima colección, no había llegado toda, pero obviamente tenías el almacén lleno, pues tienes que cerrar y tienes la mercancía en los almacenes. Imagínate qué situación de que llegas a casa o llegas al almacén, ves que el almacén está lleno, pasa un mes, no puedes trabajar, pasan 2 meses, no puedes trabajar, las fechas van pasando, las letras hay que pagarlas. Pues imagínate qué situación, qué panorama se te presenta. En ese momento, cada sector empezó a reivindicar apoyos, ayudas, hubo mucha gente que se fue al ERTE. En vuestro caso, ¿estáis satisfechos en general, no solo en ese primer momento, en las diferentes etapas, con la respuesta que se os ha dado desde las administraciones, desde las diferentes instituciones? Pensamos que se podría haber articulado todo de manera diferente, es decir, lo que nos han hecho a todo el sector comercial, y aquí englobo todas las patas del sector comercial, sector servicios, sector equipamiento de la persona, viajes, electrodomésticos, equipamiento del hogar, nos han dado, podemos decir, para hacer el símil, una patada a seguir, es decir, nos han dado unos créditos que tenemos que devolver, el consumo está garantizado, entonces no se ha dado nunca una ayuda directa como ha habido en otros países de la Unión Europea, para dejar al comerciante, el hostelero o el profesional, pues que pueda pasar esta crisis de una manera tranquila para no tener que despedir a compañeros o tener que cerrar incluso locales. Entonces, lo que nosotros reivindicamos son las ayudas directas, es decir, no que tú me des dinero que yo te tenga que devolver cuando no hay ningún ingreso, porque hemos perdido muchos meses de trabajo, la mercancía está en los establecimientos comerciales y hay que pagarla. O sea, si tú me has dado dinero para yo pagar esto dentro de unos meses, yo no vuelvo a recuperar el toque de venta, porque desgraciadamente a día de hoy, y las previsiones son las que son, no hay consumo. ¿Qué va a pasar cuando tenga que devolver lo de la mercancía que hemos comprado y luego tu crédito y luego los sueldos y luego los gastos generales? Cuando los ingresos se han bajado entre un 30 y un 50%, en algunos casos más. No da, es que lo mires por donde lo mires, o hay un sistema de ayudas directas para poder mantener el pequeño comercio en particular, o desgraciadamente al final de este año... ¿Ha habido en ese sentido algunas medidas, Julián, celebradas, pero por lo que dices me temo que insuficiente? Por ejemplo, los bonos al consumo que emitía el Ayuntamiento de Burgos y que se han realizado también en otros puntos de la provincia, ayudas también para la informatización de las tiendas, porque claro, también en ese sentido habéis tenido que reinventaros, muchos teníais tienda online, era un sector en el que veíais futuro, pero ha habido muchas tiendas que han tenido que readaptarse a ese escenario. ¿Esas han sido iniciativas positivas, pero insuficientes? Pues sí, por supuesto. La primera iniciativa de la que se ha hablado, el tema de los bonos del comercio, realmente ha sido un balón de oxígeno gigante para todo el comercio. O sea, porque llevábamos de unos meses que no se consumía nada y ha sido una iniciativa muy aplaudida, yo creo que tanto por los comerciantes como por los burgaleses, porque el burgalés al final tenía un 40% de descuento en campaña normal, que es lo que le ha incentivado a poder ir a las tiendas y poder comprar artículos que igual no le hacía tanta falta comprarse la camisa y el pantalón y los zapatos, y con el 40% de descuento pues se ha animado y lo ha comprado. Entonces realmente eso ha sido un balón de oxígeno. El tema de las ayudas al alquiler también es un pequeño balón de oxígeno que ha ayudado a muchos comerciantes a poder seguir, porque al final la sociedad son pequeñas ruedecitas que van encajando unas con otras. Para yo poder trabajar, obviamente el propietario del local tiene que recibir sus ingresos porque este hombre tendrá otros gastos. Entonces a mí me ayuda la administración para poder seguir pagándole a este hombre, pues este hombre luego podrá consumir en mi tienda, podrá consumir en otro establecimiento o podrá hacer una obra en su casa. Pero necesitamos encajar todas las piezas y ya digo, son iniciativas que valoramos muy positivamente, pero que pensamos que se quedan un poquito insuficientes y que lo que necesitamos es ayudas del tipo que están dando en Europa, que tampoco entendemos por qué, si en todos nuestros vecinos europeos, Alemania, Francia, Italia, están dando ese tipo de ayudas, nosotros no podemos dar un seguimiento igual aquí en España, no lo entendemos.
Vamos enseguida a hablar de futuro y también quiero conocer vuestra sensación, porque sois un gran termómetro también del estado de ánimo de la sociedad. Pero has hablado de alquileres, de cómo esto es una gran cadena y cada eslabón depende del anterior. Hemos hablado de alquileres. Yo he observado que hay muchísimos establecimientos que no han vuelto a abrir sus puertas, que han adelantado una jubilación, por ejemplo, directamente que se han cerrado o que se han cambiado de ubicación, supongo que porque se han renegociado de alguna manera o no, o como no se han renegociado ha habido que buscar otro local. El mapa ahora mismo del comercio burgalés no es el mismo que hace un año. ¿Cómo es el de ahora? Pues triste, triste, pero esperamos poder revertir la situación. Si te das un paseo por el centro, por calles comerciales de toda la vida, que nunca pensaste que ibas a ver locales cerrados, ahora hay 11 y 12 locales comerciales cerrados en zona comercial VIP, que no es normal que en una ciudad como Burgos, que al final, no nos engañemos, hay un eje comercial muy grande en el centro y otro eje comercial en Gamonal, sin olvidar ni desmerecer a ninguna de las otras tiendas que hay por toda la ciudad, pero eje comercial como eje comercial nos quedan dos fuertes, con afluencia de público y con un número determinado de establecimientos comerciales. En esas zonas, sobre todo en el centro, que se supone que es la VIP, la número 1, hay establecimientos que están cerrados. Uno, otro, y lo que dices tú. Mucha gente tiene miedo a adelantar la jubilación y no hay un relevo generacional. ¿Por qué no hay un relevo generacional? Pues porque ven las dificultades que conlleva mantener tu propio negocio. Ven lo que pasa, ven que has podido venir de un histórico que ha habido años que has trabajado bien, pero que todo eso, al final en una época mala, pierdes todo lo que tienes, todo lo que mantienes ahorrado porque quieres mantener el local abierto, coste lo que coste, y al final te quedas sin nada. Entonces, al no haber relevo generacional y la gente que tiene inquietudes y le gusta el comercio, le gusta la compraventa de artículos y tendría sueños de abrir un negocio, pues muchas veces se encuentra con que el propietario de ese local quizás no le pone unas condiciones adecuadas para poder empezar a trabajar, y luego también la incertidumbre de hacia dónde vamos ahora mismo, porque ahora mismo ponerte a hacer una inversión que te va a llevar tiempo, te va a llevar dinero, quizás no tengas tú los recursos y tengas que pedir recursos a un tercero. La mayoría de la gente se los pide a la familia y luego a un banco, o a un banco y a la familia, o a los dos. Entonces, es una carga mental muy fuerte el saber que depende de que tu trabajo vaya bien, el poder devolver, no solamente al banco, sino también a familiares o gente que ha confiado en ti. Entonces, ante esta incertidumbre que hay ahora, es muy difícil y empezar a incentivar a la gente a que se suba al carro, que coja esos alquileres y que empiece a trabajar. Nosotros estamos deseando que cambie la situación actual para poder ver las calles llenas de establecimientos comerciales, que al final es lo que da vida y color a la ciudad. Te decía que los comercios sois un buen termómetro para conocer el estado de ánimo de la sociedad, el estado económico, por supuesto, también. ¿Cuál es el diagnóstico que hacéis de la situación actual? Pues la gente no está consumiendo. La gente tiene incertidumbre porque las noticias que recibimos no te transmiten seguridad a largo plazo. Estamos siempre cada 15 días, es un nuevo termómetro de la sociedad, ahora estamos en este punto, puede que vayamos hacia arriba, puede que vayamos hacia abajo. Entonces, ante esta incertidumbre, la gente no consume, pero porque no hay alegría, porque no hay vida social, porque no hay... Es lo que te estoy, el ambiente, el termómetro no sube. El termómetro se ha quedado estancado, en frío, y no se activa. Entonces la gente entra en las tiendas, mira, dan una vuelta y se van, y luego vuelven otro día, vuelven a dar otra vuelta y se van, ¿sabes? Entonces no es como se lo piensa mucho o se lo compra y luego viene. ¿Y cómo veis el futuro? Porque claro, después de este año tan difícil que hemos repasado al detalle, bueno, empieza la vacunación, hemos aprendido de alguna manera a vivir en estas circunstancias, pero claro, están los problemas que arrastramos, ¿no? Nos lo has explicado muy bien, las deudas que se acumulan, la incertidumbre, el miedo de la sociedad, no sé, entre la vacunación y el afán, el deseo que tenemos todos de volver a la vida normal y el miedo que nos ha quedado. ¿Cómo va a ser el comercio del futuro? Ahora que hemos descubierto también la vertiente online que se puede hacer desde el pequeño comercio, y lo habéis demostrado, que os habéis reinventado. De todo eso, ¿hay optimismo o
simplemente es que la vida ha cambiado en todos los ámbitos, también en el ámbito comercial. La vida ha cambiado también en el ámbito comercial. Si se saca algo positivo de toda esta epidemia que estamos pasando, es que hemos conseguido dinamizar mucho el comercio online del pequeño establecimiento. Es decir, muchos compañeros que no se habían subido al canal online, con todo esto que ha pasado, se han visto obligados a subir y ya tienen una presencia virtual. Ya se les puede encontrar desde cualquier lugar del mundo o en cualquier momento del día. Eso es lo único positivo, que nos hemos adaptado a nuestros vecinos de Europa, porque en Europa todo el pequeño establecimiento tiene su página web. Pues aquí ahora estamos subiendo nuestro índice, nuestro porcentaje de tiendas con página web era muy pequeño y con esto hemos conseguido subirlo. Dicho esto, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Nosotros tenemos muy claro que aquí lo más importante es la vacunación, es decir, en función del porcentaje que llevemos la vacunación pasen meses, es decir, si llegamos por ejemplo a junio con un porcentaje de vacunación digamos atractivo, pues la segunda mitad del año podrá ser positiva. Pero necesitamos que ese porcentaje de vacunación sea lo más alto posible para transmitir esa confianza a la población, para que pueda salir y pueda estar tranquila y pueda decir, mira, estoy vacunado, en casa no va a haber problemas, tenemos trabajo, se sigue trabajando, y cuando te cambia el estado del ánimo, pues pensamos que la segunda mitad del año, por supuesto, tendrá que ser diferente a la última mitad del año pasado, y confiamos en que se reactive toda la actividad comercial. Va a ir poco a poco, va a ser muy gradual, olvídate de los repuntes en V, o sea, eso seguro que no va a ser así. Ojalá me equivoque, ojalá sea un repunte en V, pero pienso que va a ser más escalonado y que según vayamos subiendo con los índices de vacunación, es que eso es lo que va a dar confianza a la gente. Si tú estás vacunado y tu fábrica sigue trabajando, al final vas a salir y te vas a comprar cosas. Y volveremos a tener eventos y volverá a la normalidad. En algún momento llegará, esperemos que sea lo antes posible. Julián Vesga, mil gracias por habernos acompañado esta tarde y a lo largo de todo este año, porque es verdad que hemos estado muy pendientes de los pasos que dabais. El tejido comercial es algo muy importante para una ciudad y una provincia como esta y ha sido para todos un año difícil. Espero que la próxima vez que nos saludemos sea, no sé, con otro tono más optimista, seguro. Eso que espero, sí. Muchas gracias. Hasta pronto. A ustedes les veo también enseguida, justo después de la pausa para la publicidad. Nos tenemos que ir a Medina, hablaremos de gastronomía, de arte, bueno, todo esto tras la pausa. Hasta ahora. Las 5 y 24 minutos, seguimos en 8 Magazine, en directo como siempre, y respecto al invitado que me acompaña a continuación, yo creo que lo más apropiado es hablar de sobremesa. Este es un programa de sobremesa, lo que se ve después de comer, que es de lo que se ocupa nuestro invitado de esta tarde. Todos ustedes le conocen, Miguel Cobo es uno de nuestros chefs más reconocido, el único con una estrella Michelin de momento en Burgos. Buenas tardes, bienvenido Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Rebeca, encantado, un placer estar con vosotros y compañeros. Lo mismo digo, decía lo de la sobremesa porque esta sería la conversación que podríamos tener después de haber disfrutado de una comida en el tuyo o en cualquiera de los restaurantes que empiezan a recuperar actividad. No sé si es tu caso, no sé si vienes de la cocina, porque es verdad que esta vuelta está siendo escalonada. Como las noticias nos llegan tan de golpe, ¿no? La apertura, el cierre, este es un sector que también se tiene que ir adaptando. ¿Tú vienes de tu restaurante? Vengo del restaurante ahora mismo y cierto es que Cobo Stratos, de la que nos dan pistoletazo de salida de nuevo, volvemos a la carga, ¿no? Una situación compleja que llevamos viviendo ya más de un año, pero es una situación a la que hay que adaptarse. En nuestro restaurante, en mi caso, el equipo nos hemos adaptado. Hemos pasado circunstancias bastante malas porque bueno, al final los créditos no paran, las facturas no paran y sobre todo el mayor factor más importante que considero desde mi punto de vista ya es el factor equipo, ¿no? El concepto de los ERTEs, el tiempo que ha tardado en llegar a mi equipo los ERTEs que son necesarios para poder seguir viviendo y estos cierres que nos han hecho sin ningún tipo de ayuda o con unas ayudas muy justitas. Miguel, en tu caso, echando un poco la vista atrás, mira, hace un momento se sentaba donde estás tú, el vicepresidente de la Federación de Empresarios de Comercio, y hacíamos balance de cómo ha sido este año. Luego hablamos de tu sector, pero me gustaría empezar hablando de tu caso particular, porque a ti la pandemia te pilló
de lleno. Para todos ha sido un mal momento, pero en tu caso era el peor que podía suceder. Estabas arrancando un nuevo proyecto en el que habías volcado todo vuestro esfuerzo humano y entiendo que también económico. Si volvemos, hace un año, ¿dónde estabas? Un 9 de marzo de 2020. Pues mira, el 9 de marzo estábamos arrancando la semana, además recuerdo que estábamos con ilusión, estábamos en Cobo Vintage ya preparando todos esos últimos pasos para poder comenzar en Cobo Stratos. Teníamos pensado más o menos una fecha de mayo, junio, debido a que la guía nos está metiendo bastante presión. La obra iba pues un poquito retrasada, pero bueno, con la circunstancia va a poder abrir todo el equipo, tenemos ya un equipo preparado y vamos a abrir 2 restaurantes a la vez, que iba a ser Cobo Stratos, finalmente es el espacio, pero en Cobo Stratos tenemos una parte que se llama Cobo Tradición, donde tenemos un ticket medio entre 45 y 65 euros, puedes gastar más si quieres, y luego Cobo Evolución, que es ese concepto gastronómico de estrella, ¿no? Hablando de la estrella, este año al no haber abierto la estrella, la guía nos ha sacado de la guía, nos ha sacado con ese reconocimiento, pero seguiremos el año que viene y volveremos a luchar por él de nuevo, ¿eh? Como te seguía diciendo, estamos... Luego, has abierto un paréntesis, luego reflexionamos sobre eso, porque claro, tampoco has tenido ocasión de defender la estrella. No, por eso mismo ha sido toda la circunstancia, ¿eh? Vale. Como te decía, en ese momento estamos ya afrontando los últimos coletados de Cobo Vintage, ilusionados, un proyecto que en tan solo un año nos dio las alegrías que nos dio, 5 años estando en la calle de la Merced recibiendo a los burgaleses, a un público nacional e internacional. Y recuerdo el día 13 que compramos el producto necesario, además es que no se me olvidará porque compré unas buenas latas de caviar, compré bastante caviar, que estoy comiendo caviar 2 semanas seguidas después. Bueno, no está y el mal. día 13 de repente te dicen que tienes que salir corriendo, te das cuenta que todas esas compras que tienes todos, y más en Cobo Vintage, que es todo producto fresco, nos vamos del restaurante, bueno, repartimos la mercancía que tenemos entre el equipo. Esa primera semana, bueno, pensábamos que iba a durar poquito, segunda semana, y ya te empiezas a dar cuenta que es el final de una etapa, que la tristeza que fue para todo el equipo, no solamente para mí, porque yo tengo un equipo muy comprometido, tengo esa suerte, y el equipo estaba desilusionado completamente, ¿no? De arrancar con ilusión, con un proyecto que nos dio esas satisfacciones para todos los burgaleses, y de repente tenéis que seguir corriendo y cerrar de mala manera, ¿no? Seguidamente llegó... Claro, esto ha tenido muchas fases. Sí. Esta fue la fase más dura, Sí, sí. la primera. Pero cuando empieza la desescalada, también os tenéis que, como has dicho, reinventar, ¿no? En diferentes fases. En Sí. la primera, ¿cómo decidisteis volver o cómo podíais volver? En mi caso, a ver, está claro que en nuestro caso fue diferente. En nuestro caso fue que tuvimos que dejar un local que además no era propietario yo de él, tuve que cerrar ya. Tuve retrasos en la obra de Cobo Stratos, entonces yo ya no tuve la oportunidad de poder reabrir otra vez en junio, con todo el concepto de delivery, todo lo que están haciendo en Burgos, mucha gente que lo está haciendo maravillosamente bien, y muchas empresas que están haciendo ahora ese concepto de llevar la comida a las casas, que creo que también es muy importante, ¿no? El poder acercar la gastronomía de los restaurantes a las casas y poder adaptarnos, ¿no? Al final, de cocinero, los equipos gastronómicos se han tenido que reinventar para este proceso. En nuestro caso no fue así, porque nosotros teníamos ya un proyecto que estaba a punto de abrir y teniendo propiedad de un local tuve que dejar todo y hasta septiembre no pude abrir Cobo Stratos, ¿no? Cuando arrancamos Cobo Stratos arrancamos con una ilusión brutal, arrancamos en septiembre, fue magnífico la acogida de Burgos. Yo siempre he dicho, ¿no? Yo he hecho un restaurante para Burgos y los burgaleses, aunque tengo una capacidad grande también para ese público nacional, un público internacional, y una parte donde vamos a jugar nuestras cartas, que va a ser ese concepto que va a ser Cobo Evolución, con esa cocina evolutiva basada con un apoyo brutal de la universidad, del Museo de la Evolución, de distintos catedráticos de la universidad y científicos de nuestra ciudad, pero una cocina real, ¿no? Porque en Cobo Tradición empezamos con la base de guiso, tuvimos una aceptación, como te he dicho, muy buena, fue maravilloso ver a los burgaleses cómo venían, cómo disfrutaban, cómo entendieron el proyecto, pero de repente otra vez a mitad de octubre volvió a caer esa catombe que ya empezamos a ver que sube para otra vez los casos, que llega esa segunda ola fatídica. Nos empiezan a cerrar las noches y el 5, es que no se me olvidan las fechas, yo soy malísimo para las fechas y para los nombres, pero el 5 de noviembre de nuevo otra vez cerrados otra vez. Imagínate esa puesta en marcha, ese sacrificio que fue el volver a reorganizar, el poder dar el volumen de gente que dábamos, a tener otra vez que volver a parar, otra vez la gente sin cobrar, otra vez los ERTE, las facturas sin pagar. Ha sido un año muy difícil desde complicado. todos los puntos de vista, como nos estás relatando, pero también ha sido un año de mucho debate respecto
a los modelos, no solo de negocios, sino a los modelos sociales, ¿no? Porque hemos tenido muchos escenarios, cierre total, pequeñas aperturas, porcentajes diferentes para, por ejemplo, abrir un local como ahora se está volviendo, y también un momento en el que se ha cuestionado mucho nuestro modelo social, nuestra forma de ocio. Ha tocado de lleno la pandemia en sus ámbitos, particularmente el de la hostelería. ¿Crees, Miguel, que después de este año, de todas las reinvenciones que han tocado, ese modelo se ha transformado? Cuando todo esto pase, cuando los niveles de vacunación sean más altos, ¿volveremos a estar como estábamos antes, o esto ya es una etapa que ha terminado? Yo creo que los españoles somos de carácter latino, ¿entiendes? O sea, yo creo que los mediterráneos en general somos gente que olvidamos rápido. Yo estoy casi seguro que cuando pase toda esta pandemia, por supuesto nunca se puede olvidar las víctimas que ha habido, no se puede olvidar la saturación de hospitales, todo el personal civil, la policía, toda la colaboración que ha habido, eso no se puede olvidar nunca, ¿no? De cómo se ha volcado. Al final nos hemos vuelto, creo que esta pandemia nos ha vuelto mucho más humanos a todos, o sea, creo que eso no se puede olvidar. Creo que los negocios van a ser nuevas oportunidades de negocio, estoy convencido, porque la gente al reinventarse crea ideas, y al crear ideas se crean oportunidades. Estoy seguro que habrá nuevas ideas de negocio, pero sigo pensando que nosotros a los X meses de esto olvidaremos, seguiremos celebrando, seguiremos saliendo a la calle, seguiremos disfrutando de nuestro vermú, de nuestras comidas, de nuestras cenas, y por supuesto de algo que añoramos, y yo soy el primero, que es de nuestras noches, ¿no? De poder salir a tomar una copa con los amigos, poder disfrutar. Y algo mucho más importante que eso, que yo lo echo muchísimo de menos, yo por mis horarios de trabajo, practico deporte por la mañana o practico deporte por la noche, y a mí me gusta mucho salir a correr por las noches. El poder tener que llegar a mi casa a las 10 de la noche y no poder irme a correr, o sea, me siento con una opresión, y me siento incluso en una prisión, o sea, no tengo la capacidad de decidir qué es lo que yo puedo hacer. O sea, creo que necesitamos volver a la situación de antaño, y necesitamos olvidar la situación que llevamos viviendo todo este tiempo, ¿no? Ya no solo como negocio, sino como sociedad. O sea, creo que la sociedad estamos muy reprimidos. El tener que irse a las 8 de la tarde. Yo que tengo ahora una hija pequeña, coño, que es que joder, que es que hay días que no puedes salir con la niña al parque, que es que los parques están cerrados, que es que, o sea, al final te sientes que estás encerrado, ¿no? Y encerrado por una gestión que por supuesto respeto, creo que hay gente preparada, que su opinión es muy importante a la hora de decidir cómo tiene que conducir la sociedad, porque al final somos una gran empresa, ¿no? Que hay que saber gestionar y hace falta unos líderes, pero creo que en muchos casos ha habido muchas equivocaciones, y que el daño que han cometido por realmente no distinguir qué tipos de conceptos de negocios hay, creo que va a hacer que nosotros, los burgaleses, los castellanos o los españoles en general, cuando queramos volver a ir a esas tascas, a esos restaurantes, a esos bares o esos conceptos de negocio, esos comercios que antes íbamos, nos vamos a encontrar un sopetón que va a haber muchos que van a desaparecer, ¿eh? En ese sentido, y no podemos recuperar el tiempo que ya ha pasado y lo que ya se ha perdido, pero parece que esta circunstancia no se va a terminar inmediatamente, así que podemos establecer otros modelos de cara al futuro. Lo comentaba también desde el punto de vista del comercio Julián Ambesga, y decía, ha habido países europeos que han apostado por otro tipo de apoyos al comercio. En el caso de la hostelería, ¿estáis satisfechos de los modelos que se han seguido, o una vez llegados a este punto, cómo debería plantearse el futuro? Porque esto no solo no ha terminado, sino que además arrastráis deudas o circunstancias, cada establecimiento, las suyas, como decías, diferentes y difíciles, ¿no? Mira, yo creo, como te he dicho antes, que gestionar toda esta pandemia tiene que ser muy complicado para nuestros políticos. Tiene que ser hiper complicado. Pero, sinceramente, yo como hostelero me he sentido completamente abandonado. Pero no un poco, me siento completamente abandonado. Ya no me siento completamente abandonado por mí, por mi persona, ¿no? Mira, en mi caso te voy a explicar lo que me sucede a mí. Yo tengo una sociedad constituida, que es la sociedad que tenía Cobo Vintage, que era un local donde dábamos 10 mesas, éramos 10 profesionales, o sea, 10 compañeros que trabajamos allí, y había una facturación X, pero una facturación te estoy hablando así. De repente abro Cobo Stratos con la misma sociedad, y resulta que Cobo Stratos tiene 40 mesas, tiene 26 personas el equipo, y su facturación es así. Entonces a mí, cuando me quedo ya en la segunda oleada, yo tengo, mi pulmón financiero se termina, tengo la suerte que los bancos me han entendido, que me han aguantado, que me tal, pero yo para vivir tengo una necesidad, mi mujer y yo trabajamos juntos y no cobrábamos de ningún lado.
no me han dado ningún tipo de ayuda porque me dicen que facturo mucho más ahora que antes. Y digo, por supuesto, pero miren ustedes los resultados finales. Entonces creo que al final ha habido... Yo ya no creo que sea desinterés, porque estoy seguro que habrá políticos mejores, habrá políticos peores, pero yo creo que realmente el que se dedica a ello y nuestros gestores son gente que se preocupa, ¿no?, por la sociedad en general, si no, no creo que se metan a ser políticos. Pero creo que hay una desinformación total. En mi caso me han dado una ayuda muy, muy pequeñita, que me dieron inicialmente por el alquiler de Cobo Vintage. Después no me han dado nada en ninguno de los casos. A mi gente han tardado más de 2 meses y medio en pagar los ERTES, donde yo mi dinero personal he tenido que soltar. Claro, gente que trabaja conmigo todos los días y te viene y te dice, oye, no tengo para comer, tienes que coger dinero y darles. Y después no puedes ir a pedir dinero a una persona que está contigo al cañón y que sigue aguantando y que sigue luchando por tu negocio. ¿Entiendes? Yo tengo la suerte que tengo una familia que me ha podido colaborar y me puede ayudar, pues si no, pues habría tenido que haber algún día ir a algún supermercado de Burgos, coger el carro y salir corriendo con la compra. ¿Entiendes? O sea, la situación ha sido complejísima. Y algo que tampoco entiendo es, lo primero es, nosotros pagamos nuestros impuestos anualmente. Yo llevo pagando unos años que no entendía lo que eran los impuestos, pero yo pago impuestos rigurosamente, cada 3 meses unas cosas, cada 6 meses otras cosas, cada año otras cosas. Cuando ha llegado todo esto me he sentido totalmente abandonado, me siguen cobrando mis impuestos, me siguen cobrando mis IBIs, me siguen cobrando todo cuando no he podido facturar. Mi explicación es que es un negocio que es mío, pero es que mi negocio no le puedo tener abierto. Y ya, aparte de toda esta situación, lo peor que creo que es de todo es que a todos les meten en el mismo saco. Es decir, si tú no tienes ayuda para ayudar a todos, ¿entiendes?, tendrás que mirar qué locales cumplen por sus dimensiones, por sus espacios, por su capacidad de inversión, cumplen la seguridad. Por el tipo de actividad, no es lo mismo estar sentado que no. Eso es. Y qué locales no pueden. A los locales que no pueden, porque son negocios... Joder, el negocio al que a mí me gusta acudir, que te comes unas bravitas, que estás en un local de pies, como tú has dicho, que no tienes la capacidad de estar sentados, locales más pequeñitos, ayúdales y dales dinero y déjales que cierren tranquilo y da a los propietarios y paga los ERTES en condiciones. Y a los que tenían la capacidad, que en mi caso tengo una capacidad de poder abrir con una seguridad brutal, con espacios de 2 metros entre las mesas, déjame trabajar y déjame funcionar. Y si me cierras, ayúdame, ¿entiendes? Simplemente es eso. O sea, la gestión, pues igual luego yo sí me hago un político, que no lo creo porque yo soy cocinero, igual me hubiera pasado lo mismo, pero creo que hay que escuchar más. Aquí tenemos la Asociación de Hosteleros, tenemos, hay muchas asociaciones a nivel nacional, a nivel incluso internacional, que han dicho modelos de cómo hacer y creo que no han escuchado mucho realmente. Espero que nos hayan escuchado este rato. Miguel, estoy segura... Que no lo tengan en cuenta contra mí, que yo no tengo nada en contra de ellos y os quiero recibir a todos en mi restaurante. Y tú has dado tu opinión, que es muy libre y además argumentada, así que la escuchamos. Hemos hecho balance de este año. Espero que la próxima vez que nos veamos sea con más optimismo general, con mejores datos también y para hablar de nuevos proyectos. Hasta entonces, mil gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y a ustedes les vamos a dar ahora la información meteorológica. Cada día les acercamos la previsión meteorológica de la mano de nuestro experto Daniel Angulo, que bueno, no sé qué datos nos trae, pero también condiciona nuestro estado de ánimo, influye, como nos están explicando nuestros invitados de esta tarde, en nuestro comportamiento, en nuestro consumo. Es el primer año de pandemia y lo estamos analizando hoy en 8 Magazine. Lo vamos a hacer también tras el tiempo y tras la pausa. Adelante. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Hoy han amanecido con cielos despejados en zonas de la sierra, por ejemplo, como vemos en Acinas, donde se veía muy bien la Peña de Carazo, sobre la que había una nube de desarrollo vertical. Aquí en Acinas han tenido una mínima de 1,5 bajo cero esta pasada madrugada. Sin embargo, en el norte los cielos han permanecido nubosos toda la mañana, como es el caso de Medina de Pomar, donde la temperatura mínima ha sido de 3,5 grados positivos. Todo esto se reflejaba muy bien en la imagen del satélite Meteosat. Vemos cómo el tercio norte de la península y gran parte del norte y nordeste de nuestra provincia estaba cubierta por nubes bajas que introducían los vientos de componente nordeste. También vemos nubes compactas en el sureste, mientras en el resto los cielos estaban poco nubosos o despejados. Mañana, en la situación prevista, el anticiclón atlántico se mete en forma de cuña claramente por nuestro país. Y eso va a provocar que mañana tengamos un tiempo estable, con entrada además de vientos de componente suroeste que van a hacer que suban las temperaturas notablemente donde han estado tan bajas estos días. Además, habrá un aumento de nubes altas durante la tarde.
Concretando ya para nuestra provincia, para este miércoles 10 de marzo. Como decíamos, mañana tiempo estable. Los cielos van a amanecer despejados o poco nubosos en todas las comarcas. En el norte, por ejemplo, al estar despejado habrá heladas, eso sí, con mínimas de hasta 2 bajo cero en Espinosa, en Villarcayo, pero luego máximas de 14, 15 grados en Villarcayo y hasta 16 de máxima esperamos en Miranda, donde la mínima va a estar sobre 1 bajo cero. La Bureba por el este también heladas al amanecer al estar despejado, mínimas de hasta 2, 3 bajo cero en la cara norte de la sierra. Luego las máximas sobre 13, 14 grados se quedarán en 12 de máxima en Prado Luengo. Por el centro de la provincia y por el oeste también heladas al amanecer, al amainar el viento y al quedar despejado esta noche los cielos. Mínimas de hasta 3 bajo cero, por ejemplo, en Villadiego, en Melgar, y luego las máximas sobre 13, 14 grados. Al calmarse el viento, incluso pueden aparecer algunas neblinas por la zona del Valle del Pisuerga. Por la mitad sur, heladas también, mínimas de hasta 4 bajo cero, y luego cielos poco nubosos con algunas nubes altas y temperaturas máximas sobre 13 grados en Lerma, 13 en Aranda. En la sierra cielos poco nubosos, nubes altas, heladas al amanecer hasta 4 bajo cero y luego máximas de 12 grados. Mañana en Burgos Capitán, heladas al amanecer y luego cielos poco nubosos, con subida notable de temperaturas diurnas. Subida que continuará en días siguientes, aunque con aumento de nubosidad a partir del jueves. Y terminamos con imágenes de la nevada de ayer. No solo nevó en la capital, nevó en el Alfoz, por ejemplo, en San Mamés, una foto de Andrés, y también en Renuncio, una foto de Gustavo. En 8 Magazine vamos a hacer un alto en el camino, pero volvemos enseguida para llevarles hasta Medina de Pomar y visitar la exposición dedicada a la mujer artista en el 8 de marzo. Y también conectaremos con Gerardo de Mateo. Hasta ahora. Les he contado justo antes de la pausa para la publicidad que íbamos a estar en Medina de Pomar. No va a ser posible esta tarde. Vamos a ir mañana. Esta exposición permanece abierta durante todo el mes de marzo y está realizada por mujeres artistas. Mañana se la mostramos para que ustedes puedan visitarla también más adelante. Eso va a ser solo un aperitivo, pero sí, vamos a hablar de arte. Y lo vamos a hacer de la mano de Gerardo de Mateo, con quien conectamos en directo para conocer a un grandísimo artista, a pesar de que las herramientas con las que trabaja son muy humildes, ¿verdad, Gerardo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Seneca. Yo ahora mismo no te veo, sé que vosotros me estáis viendo, pero tú ahora mismo, ¿qué tienes en las manos? Yo justo tengo un lápiz. No te va bien. Bueno, pues un lápiz. Sí. No, bien. ¿Un lápiz? Un sí. lápiz o bien un boli. Bueno, pues estamos ahora, lo primero que vamos a hacer es agradecer a los hermanos Marista, pues que nos hayan dejado secuestrar por unos minutos a uno de sus profesores. Ahora mismo tienen evaluaciones, ahora mismo tienen las visitas para que la gente pueda venir a este colegio a verlo, para ver si sus hijos pues quieren venir aquí. Y le hemos secuestrado un poquito pues para hablar de arte. Estamos ahora mismo con Eduardo Sánchez. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eduardo, aparte de profesor, ¿es pintor, es artista o aparte de artista es profesor? ¿Qué hay primero, el profesor o está el artista? Uy, qué complicado. Yo creo que nadie somos una sola cosa, ¿no?, en la vida. Me voy a sentar, Eduardo, ¿te parece? Por Porque supuesto. si no, Marima se va a volver un poco loca subiendo y bajando la cámara. Falta más. Así estamos. Hombre, yo creo que he sido antes dibujante y artista que profesor, ¿no? Hoy en día yo no se puede disociar, pero vamos, el dibujo lo llevo ya en la sangre desde niño, o sea que... Además es amor al arte, ¿no? Porque después de tus 8 o 10 horas de trabajo diario, pues llegas a casa, tienes una familia y aparte tienes, pues entre comillas, la obligación de seguir haciendo tu arte, ¿no? Bueno, sí, procuras distribuir los tiempos como mejor puedas, ¿no? Aprovechas más las vacaciones, evidentemente, fines de semana, y después sacarlo en las tardes que pueda, porque muchas tardes o tenemos evaluación, entrevistas, lo que sea, reuniones, entonces corregir. Entonces, de lo que puedes, vas sacando día a día para hacer cosas. Ahí está, luego que digan que los profesores no hacen nada, ¿verdad? Ay, Dios mío. Que tienen 2 meses de vacaciones, etcétera, y la verdad es que, pero eso lo dice, no paran. Eso lo dice el que no ha estado metido en ello. Hombre, ahora mismo, mira, gracias a la pandemia ya os han valorado un poquito más, ¿verdad? Bueno. Es importante. Bueno, aquí estamos a la espera de vacunarnos también, ¿eh? Bueno, eso es verdad. A ver si os dejan. Eduardo,
el ser un pintor realista, hiperrealista, que trabaja con un simple boli big, ¿eso qué os hace? ¿Más grande, más interesante? ¿Os hace...? Bueno, os deniega un poco también. Yo creo que los hiperrealistas, hay a veces hasta un mito sobre ellos, ¿no? Sobre algunos, por lo menos. Pero qué duda cabe que hay un punto de obsesión o de locura, ¿no? Yo creo que los grandes hiperrealistas, no lo digo por mí, por los que hay en el mundo que son conocidos, tienen todos un punto de obsesivo, ¿no? Por el dibujo. Ahora mismo estamos viendo un dibujo. La gente se puede creer, como nosotros al entrar, que es una fotografía. No, es un dibujo a bolígrafo. A bolígrafo. Es un dibujo a bolígrafo. No vamos a decir marcas. Y exclusivamente a bolígrafo. Es una maravilla. Hay que ver que todo está conseguido a base de texturas, de grises, que lo blanco que se ve es blanco de fondo del papel, ¿no? Entonces no se utiliza. Hay gente que utiliza cosas raras, porque, bueno, entras en el mundo del dibujo y ves que se utilizan muchas cosas, o que hacen mella como se hacen estrías en el papel y luego pasan el boli por encima. Esto es dibujo puro y duro. Claro, hay que decir que, por ejemplo, no hay trucos, es todo. Esto que estamos viendo ahora, que es un pináculo de la Catedral de Burgos, en este centenario tan maravilloso, hay que decir que esto es súper difícil, obviamente. A lápiz, con un difuminador, se hace mucho más rápido que a bolivic. O a carboncillo, ¿verdad? Sí. Pero además este dibujo va a ir a la exposición del centenario que organiza la Fundación. Mira. Del octavo centenario. Y sí, es otra cosa. No te puedes equivocar. Ay, claro, no te puedes equivocar. Te voy a preguntar luego eso, como los artistas de la piedra, porque un pintor se puede equivocar y puede hacer cosas, pero claro, el escultor en piedra no puede arreglarlo, y en este caso vosotros tampoco, ¿no podéis? Sí, pero bueno, el procedimiento también es muy metódico y es difícil equivocarte más que en cosas muy pequeñitas. El trazo del boli no pasa nada, por decirlo. No pasa nada. Es tan fino que, bueno, que en un momento determinado, en una textura gris de una carita así, pues te puede fastidiar, ¿no? Pero bueno, tampoco se ve tanto los fallos, ¿no? Claro, Eduardo, los hay. Vamos a verte pintar, vamos a ver trabajar en uno de los trabajos, valga la redundancia, que está haciendo ahora Eduardo, porque quiero que os fijéis, Eka, en el que él tan solo tiene un bolivic y el color se lo está dando la presión que ejercen los dedos, ¿no es así, Eduardo? Sí, hombre, incluso en este dibujo casi se pueden ver las diferentes fases, ¿no? Porque primero está la cuadrícula, con la que paso de la foto primero a lápiz todo, ¿no? Por aquí se ve todavía las zonas del encaje a lápiz, luego lo voy encajando a bolígrafo y empiezo a hacer una valoración de grises, la primera parte. En este lo he hecho un poco diferente porque estoy con partes totalmente acabadas, ¿no? Y luego se va viendo cómo se va dibujando poco a poco, ¿no? Las capas de grises que voy dando a un sitio y que poco a poco van conformando todo el conjunto. Caray, capítulos diferentes, pero sombras, luces... es todo a base de capas de grises que vas dando pues con paciencia, con cuidado y con la técnica adquirida a base de años. A base de años. Yo estoy viendo retratos, estoy viendo fotografías, fachadas de edificios, piedra, muro. ¿Qué es más difícil? Esos ojos de esa niña de África que estoy viendo ahí, o esa mítica portada del Patillas. La piedra, el ser humano, todo. Bueno, yo diría que hacer bien las cosas siempre es difícil, sea lo que sea. Requiere tiempo. Requiere tiempo, requiere técnica, requiere mucho cuidado, el manejo del instrumento que sea un pincel, o sea un lapicero, o sea un bolígrafo. Yo estaba dibujando con boli desde los 14 años, ya dibujaba en el colegio. O sea, es una técnica que no se adquiere en un momento. Y al final, pues lo que es difícil adquirir un procedimiento que te lleve a no equivocarte, a hacer las cosas metódicamente, eso es difícil porque no todo el mundo está dispuesto a ello. Pero al final, pues yo lo que estoy encantado de hacer ahora un retrato, ahora un paisaje, ahora una escultura o un... Fíjate, Maribel, quiero que vengas aquí, antes de que vayas a esa niña, porque como Hitchcock salía en sus películas, bueno, pues hay en algún cuadro que Eduardo se ha querido también retratar, y ese es Eduardo hace 3 o 4 añitos, ¿no? No, hace ¿Más? un poquito más, 2014. 2014, no lo había leído, sí. Ya tiene 7 años.
No has cambiado nada, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, vamos a dar ahora una... Otra cosa que puedo hacer también es retocar el dibujo. Eso también es una posibilidad que tengo con el tiempo. Que cuando haga frío te puedes poner una boina si quieres o lo que quieras. Eduardo, vamos a dar una noticia bonita, yo creo que bonita, ¿no? La gente de Burgos sabe que en el Arco Santa María exponen los más grandes. Y eso es así, aunque digas tú que no. Queda muy poquito para que tu exposición en el Arco de Santa María pues abra sus puertas, ¿no? Sí, para el 7 de mayo, si Dios quiere, hasta el 6 de junio, pues tendremos una exposición. Estaba programada para antes, pero con el tema de la pandemia, pues ha habido cambios. Entonces espero que pues toda la gente de Burgos pueda ver una exposición que ya, si permitís, sin que me lo preguntes, te digo que va a ser exclusivamente de bolígrafo, por lo menos la planta baja, ¿no? Que es la primera vez que voy a hacer una exposición. Pues oye, pues yo toco muchas técnicas y pinto y tal, sí, es verdad. Pero pastel, haces muchas cosas. Es lo más característico mío, lo del dibujo a bolígrafo, pero nunca había hecho una exposición exclusivamente de ello. Entonces, voy a recopilar todos los trabajos casi desde siempre. Hay algunos que no puedo, porque ahí tengo cuadros en Canadá, en Suiza, en sitios donde no puedo. Pero en esos casos voy a hacer una copia, una reproducción, para que estén ahí. Lo indicaré, ¿no? Cuáles son reproducciones, porque son de cuadros entre los que no puedo disponer. ¿Y cuándo título que vas a poner? ¿Retrospectiva? No sé cómo la vais a llamar. No, a pesar de que podía ser, porque llevo... Este año va a ser 35 de mi primera exposición, en el 86. Podía ser una retrospectiva. Podrías llamarla Dibuja Normal. Gerardo. Por el juego del anuncio del boli, ¿no? ¿De cristal? Gerardo. Dibujo fotorrealista, creo que va a hacer, ¿no? Hiperrealista. Voy a ver que te quieren hacer una pregunta desde Plato. Claro. Cuéntame, Neca. Solo quiero saludar a Eduardo porque fue profesor mío, guardo recuerdos fantásticos de esa etapa, así que mándale un beso de mi parte. Pero claro. A que sí, él también se acuerda, la verdad. No fue en ese centro, fue en otro, pero es un profesor maravilloso, así que quiero mandarle un cariñoso saludo. Y a ti también, y despedirte, porque se nos acaba el tiempo. Gracias, Eneca. Y es un placer, que tenerte ahí al otro lado después de tantos años, ¿no? Sí. No tanto en realidad. No tantos. Pues nada, ya sabéis que podéis... En unas semanas en el Arco Santa María expone Eduardo Sánchez. Podéis seguirle a través de las redes sociales en Edu Sánchez Art, en Instagram. Y oye, valorar su trabajo, que yo creo que es algo espectacular. Y ya que oigo la campana, damos las gracias de nuevo a los hermanos maristas por haberte secuestrado. Por supuesto, ¿no? Que además nos dejado estas instalaciones de la biblioteca. Estamos muy cómodos. Pues gracias, Eduardo. A vosotros, Gerardo, y a Eneca. Pues nada, un ya beso, lo sabes. Eduardo. Vic Cristal escribe normal. Y Vic Naranja escribe fino. Eso, y Vic Cristal escribe normal. Ahora sí. Gracias, Gerardo. Hasta mañana. No nos perderemos mañana. Exposición de Eduardo Sánchez, por supuesto, un grandísimo artista, que le damos las gracias por habernos acompañado esta tarde, igual que a Gerardo, y que a todos ustedes. Volvemos a encontrarnos mañana a las 4:30 en punto, aquí en 8 Magazine. Hasta entonces, buenas tardes.